voy a hacer una charla que va a tener dos bloques fundamentales, un bloque económico y otro bloque de tipo más político, con algunas reflexiones más precisas o puntuales sobre alguna cantidad de situaciones y después dejar que cada uno de ustedes pregunten sobre cualquiera de las cosas que les parezca, ¿no? El modelo económico que está vigente hoy en la Argentina es un modelo clásico, liberal, de derecha, con todos los aspectos de la derecha tradicional, ¿no? Me acuerdo que una vez que ganó Macri, después del 22 de noviembre, había algún tipo de debate sobre qué tipo de derecha nos íbamos a encontrar, si nos íbamos a encontrar con una derecha más moderna, una derecha con alguna impronta desarrollista o con alguna impronta de esas características. Bueno, hay que decir que eso no ha sucedido, que el gobierno es un gobierno que ha aplicado una política económica con el marco de la receta neoliberal que se aplica en todos los países del mundo en donde hay gobiernos de derecha, y dentro de la aplicación de esa misma aplicación han actuado con una cantidad de impericia que los resultados naturalmente negativos que iban a tener para los sectores populares una política de derecha se han visto acentuados productos de la impericia que han llevado adelante, con el cual han llevado adelante durante todo este tiempo, ¿no? El combo de devaluación más quita de retenciones más tarifazo ha generado un panorama económico en donde hay inflación, hay recesión económica y déficit fiscal. Las tres cosas autoinfligidas por el propio gobierno. Una inflación que va a terminar casi duplicando la inflación que nosotros tuvimos en el 2015, entre el 45 y el 50%. Es interesante analizar, cuando se analiza la inflación, hay un estudio que ha hecho la UMED, cómo la inflación va aumentando en la medida y afecta más a los deciles más bajos de ingresos de la población. Digamos, ¿no? Si en los sectores donde cuanto mayor es el peso relativo de la canasta básica de alimentos, mayor es el índice de inflación. Entonces, en los dos deciles más bajos tenés inflación de arriba del 52% y en los deciles más altos alrededor del 45 y del 46%. Entonces, claramente que tiene un impacto fuertemente negativo sobre los sectores populares. Aquí cuando analizás la inflación, encontrás la primera impericia, por decirlo de alguna manera, del gobierno. Recordemos que Prat Gay decía que ya los precios internos habían estado ajustados hacia lo que conocíamos como el dólar blue, como el dólar ilegal. Y la realidad es que desde el momento de la devaluación, allá por diciembre del año pasado, los precios no han parado no han parado de subir en el marco de la Argentina. El déficit fiscal es un déficit fiscal creciente, producto fundamentalmente porque el gobierno lo que hace es una reducción de impuestos a los sectores más potentes, a los sectores más poderosos de la economía. Fundamentalmente, cuando reduce impuestos le quita las retenciones a los sectores más concentrados del campo y le quita retenciones también a las mineras. Los únicos dos sectores económicos que se han visto beneficiados con las políticas del gobierno han sido fundamentalmente estos dos, los sectores más concentrados del campo y la minería. El pequeño productor agropecuario estaba mejor el año pasado con el esquema de devolución de retenciones que había diseñado Kicillof que de lo que está ahora, que está más complicado, y lo que ha generado la baja plana de retenciones es que el productor más grande sea más grande y el productor más chico sea más chico. Digamos, ¿no? Cuando se baja en términos generales la política de retenciones, lo que hace es que el más grande gane más, el más chico gane menos. Si no se logra
tamizar o tener una segmentación de la política de retenciones, la situación va a ser que los productores más chicos cada vez queden menos o cada vez estén claramente más complicados, ¿no? Y la recesión económica es una recesión que con los indicadores de desocupación se le está poniendo número a algo que uno empíricamente podía ver durante todos estos meses, ¿no? Los indicadores de desocupación no son menores. La desocupación en Rosario del 11,7%, digo, para tener una dimensión, cuando fue la hiperinflación de Alfonsín, la desocupación era más o menos esa, era del 12%. Cuando fueron los saqueos en el año 89 en la ciudad de Rosario, la desocupación era ese mismo número. La situación social es distinta, sobre todas las cosas porque existe una gran malla de contención que es la asignación universal por hijo y que después podemos hablar puntualmente sobre esa situación. El gobierno, si uno lo mira indulgentemente, diseña un modelo económico en donde apunta fundamentalmente a creer que el desarrollo económico de la Argentina se iba a dar en base a dos premisas. Una de ellas era el desarrollo, la atracción que pudiesen hacer los sectores exportadores, y otro era la inversión extranjera directa que pudiese venir a nuestro país y con eso generar desarrollo económico. Obviamente dentro de la premisa claramente liberal de que lo primero que hay que garantizarle es rentabilidad al sector empresario para que una vez que haya rentabilidad en el sector empresario pueda generarse otro tipo de condiciones de economía, como por ejemplo tener buenos salarios, etcétera, etcétera, etcétera. La primera premisa era una premisa fuertemente voluntarista, porque nadie puede dejar de desconocer de que estamos en un mundo en recesión económica, en un mundo con precios de los commodities hacia la baja y en un mundo sobreestoqueado. Para tener una dimensión de lo sobreestoqueado que está el mundo, hay que decir que el mundo ya tiene producido la cantidad de acero que a este ritmo de crecimiento económico va a consumir en 1 año y medio. Es decir, que si mañana todas las plantas siderúrgicas del mundo frenan su producción, hay acero para consumir durante un año y medio. Entonces, la dimensión de la sobreproducción es una dimensión real y concreta. Así como nosotros tuvimos la primera década de este siglo con un ciclo económico con precios de los commodities hacia la alza y tuvimos crecimiento económico, esta segunda década es exactamente al revés. Hay precios de los commodities hacia la baja y recesión económica, reconfigurándose un escenario político. Cristina lo explicó muy bien en ese reportaje que hizo con los corresponsales extranjeros, con una fuerte presencia de la unipolaridad nuevamente. La unipolaridad que había aparecido más atenuada fundamentalmente con la aparición de los BRICS y con una Europa que siempre dentro del mismo bloque de poder intenta tensionar la relación con Estados Unidos. Los BRICS están en crisis, Brasil en crisis, Rusia exactamente de la misma manera, producto fundamentalmente por la baja del precio del petróleo. China, que crecía el 13-14%, crece casi el 50% menos, digamos, ¿no? El 6 y el 7%, y Europa con el Brexit termina claramente debilitada, ¿no? La alianza Alemania-Francia debilitada, con una Gran Bretaña claramente asociada a los Estados Unidos, que va a ser el camino que va a llevar adelante. Los precios de los commodities hace tiempo que ya no funcionan solamente con la ley de la oferta y la demanda, sino que los precios de los commodities tienen un componente de economía real y otro componente que es especulación financiera. El mercado a término del petróleo, el 80% está manejado por empresas financieras, no por empresas petroleras, que son las que terminan fijando el precio. El commodity que en general termina condicionando la evolución del precio de los commodities de todo el resto de los commodities es el petróleo. Estados Unidos no tiene ningún interés en tener el petróleo
el petróleo a un nivel más alto, entre otras cosas, porque Estados Unidos ha logrado después de 80 años autoabastecimiento energético, lo ha logrado a partir de la explotación a través del fracking del gas y el petróleo no convencional. Entonces, con la baja del precio del petróleo, lograron condicionar a Irán, que Irán termine acordando el desarrollo de su industria nuclear. Condicionan a Putin y de costado también le pegan a Venezuela con la baja del precio del petróleo. Si la Reserva Federal, como dicen todos, antes de fin de año va a aumentar su tasa de interés, seguramente eso va a funcionar de vuelta como un imán sobre los capitales especulativos que se van a salir de los precios de los commodities. Entonces vamos a tener sobre el final del año una baja mayor aún del precio de los commodities. Entonces la exportación de materia prima, independientemente que hemos vivido en estos meses un veranito de la soja que tiene que ver con la baja producción de soja en el mundo, indica todo que vamos a tener un periodo por ahora de precio de los commodities hacia la baja. Los productos industriales argentinos, las manos de obra de origen industrial, que en general son productos de mediana tecnología, los destinos más importantes que tienen son Latinoamérica. Entre Brasil y Chile te compran el 75% de los productos que se fabrican acá en la Argentina. Obviamente acá tiene un fuerte impacto la industria automotriz, ¿no? Del otro 25%, el 15-16% lo compran en el resto de los países de la América Latina, y solamente entre el 8 y el 10% va a Estados Unidos o a Estados Unidos o a Europa. Es decir que si ves la realidad económica de Brasil, que tiene 4,5-5%, va a caer entre el 4 y el 5%, y Chile, que hace años que viene con crecimiento económico nulo, la posibilidad de que las manufacturas de origen industrial generen algún tipo de tracción económica claramente es nula. Entonces, cualquiera que hubiese visto sin el casquete ideológico este escenario diría, bueno, frente externo complicado, apostemos al frente interno y sostengamos la demanda agregada a partir de los alimentos del consumo. El gobierno hizo exactamente todo al revés, lo que hace es implosionar el frente interno. El consumo ha caído notablemente, la clase media afectada por la inflación, afectada por los tarifazos, ha tenido que readecuar su sistema de ingresos. Cuando la clase media readecúa su sistema de ingresos, esto tiene impacto en toda la economía y también tiene impacto en el sector de la economía menos protegido, que es el sector de la economía informal, lo que conocemos vulgarmente como la changa, que en la Argentina representa el 30%, representa todavía el 30%, que es el que está claramente frenado a lo largo y ancho de todo el país. ¿Cómo funcionaba este sector informal de la economía? Bueno, una gran parte funcionaba traccionado por la construcción. La construcción es la actividad de servicio de la economía que mayor nivel de caída ha tenido. El gobierno inclusive parece ser perverso en este tipo de cuestiones. Relanza el plan Procrear y lo relanza para favorecer al mercado inmobiliario con las empresas para comprar departamentos o casas usadas, y no lo relanza pensando fundamentalmente en lo que significaba potenciar la industria. Lo del plan Procrear fue un fenómeno magnífico, ¿no? En localidades de 3.000 habitantes se construyeron 120, 130 casas por el plan Procrear, y generaban un impacto en toda la región. Y después aparecía que fundamentalmente los beneficiarios de planes sociales, además de ser el beneficiario de ese plan social, tenían algún tipo de actividad económica. Por ejemplo, una compañera que está cobrando la asignación universal por hijo, el otro día me contaba que el año pasado iba a cuidar a un chico 5 días por semana, ahora la llaman una vez por semana. Una jubilada en Esperanza me decía que ella se jubiló gracias a Cristina, iba a limpiar una casa durante 5 o 6 días por semana, ahora la llaman una vez por semana. Entonces todo eso
es producto del achicamiento o de la modificación de los hábitos de consumo y de los gastos de lo que es la clase media argentina. A ese mercado interno claramente implosionado por parte del gobierno, hay que sumarle el efecto de la importación, de la apertura indiscriminada de importaciones y del tarifazo, ¿no? El tarifazo lo que genera es un mayor costo de producción, ya sea en luz o en gas. Ese mayor costo de producción en general les resulta muy difícil trasladarlo al precio final porque tiene una caída de venta entre el 30 y el 40%. Entonces, ¿cómo termina adecuando ese costo de producción de aumento del gas y del aumento de la luz? Termina adecuándose con la planta de trabajadores. Entonces, o el trabajador pasa a estar en negro, o el trabajador pasa a trabajar horas menos o días menos, o el trabajador termina siendo claramente despedido. El aumento de la luz te significa 3 salarios, tenés que ver cómo hace para terminar con esos 3 salarios y mantener una expectativa de venta. El achicamiento del consumo y el achicamiento del mercado interno tiene impacto directo en la inversión extranjera directa. Porque es mentira lo que dicen ellos, que la inversión extranjera lo primero que mira es la energía, los accesos, las leyes laborales y demás. Eso también lo miran, pero lo primero que miran es si hay mercado o no hay mercado. Lo primero que uno hace para poner un negocio, para empezar a fabricar cualquier cosa, es saber si hay mercado o no hay mercado, saber si te lo van a comprar o no te lo van a comprar. Entonces, ¿quién va a venir a invertir en la Argentina sobre cualquier tipo de producto cuando el consumo en la Argentina está totalmente aplanado? Cuando el consumo en la Argentina está en crisis y los argentinos no están comprando nada o están comprando claramente lo indispensable. Entonces, el primer requisito, que es tener una economía en crecimiento, que es tener un mercado que te pueda llegar a comprar, para que ese primer requisito no se cumple en el escenario actual de la Argentina. Nadie va a venir a invertir en la Argentina para venderle ¿a quién? A Brasil, que está decreciendo la economía, a un mundo que tiene una economía en crecimiento. La verdad que la única manera de venir a invertir en la Argentina es generar algún tipo de producto o una inversión con algún tipo de producto que puedan consumir los propios argentinos. Y si los argentinos están en un proceso de recesión económica, ¿quién va a venir a invertir en la Argentina? Entonces, después de haberle pagado 15.000 millones de dólares a los buitres, la inversión extranjera directa en el primer semestre del año pasado, esto lo decía Sebastián Soler el otro día en una charla acá, es exactamente la misma que la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en este primer semestre es exactamente la misma que en el primer semestre del año pasado. Y lo mismo sucede con la tasa de interés, ¿no? Porque las dos cosas que nos decían, que es otra de las segundas mentiras que nos dijeron en el gobierno, que con el pago de los fondos buitres lo que ibas a tener es un aumento de la inversión extranjera directa y que lo que ibas a tener al mismo tiempo era una baja de la tasa de endeudamiento del sector público y del sector privado en la Argentina. Ninguna de esas dos condiciones se ha dado. ¿Por qué no se han dado ninguna de esas dos condiciones? Bueno, lo de la inversión extranjera directa lo expliqué. Y lo de la baja de la tasa de interés se mide con el riesgo país. El riesgo país que hoy tiene la Argentina es igual al riesgo país que tenía el primer semestre del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que el nivel de endeudamiento que ha tomado la Argentina es tan alto y el deterioro de las cuentas fiscales también es tan alto que la capacidad de repago que tiene la Argentina de esos créditos que está tomando está cuestionada por el propio mercado. Entonces, la tasa de interés sigue siendo una tasa de interés alta. Entonces, habría que preguntarse hasta ahora ¿para qué nos sirvió el pago a los fondos buitres? Y bueno, y salvo para los propios fondos buitres, los abogados de los fondos buitres y todo para ellos, porque la verdad que para la Argentina no le sirvió absolutamente para nada, ¿no? En el medio de todo esto, el gobierno lanza el tarifazo como una cruzada contra los subsidios, ¿no? Y en esto también hay que pararse un poquito y dar vuelta
el esquema, digamos, ¿no? Porque nos quieren hacer creer que los subsidios son malos. Y la verdad que los subsidios te quieren hacer creer dos cosas. Primero, que los subsidios son malos, y segundo, que te regalaban la luz. O la luz, o el gas, etcétera, lo que puedas, o el transporte. Ninguna de esas dos cosas son ciertas. En primer lugar, lo que vos tenías es un esquema de pago de tus servicios distinto. Una parte la pagabas con tus ingresos y era proporcional al consumo, y otra parte la pagabas en forma indirecta por la masa de impuestos que todos aportamos al sistema tributario argentino, que era de donde se pagaba el resto de los subsidios. Porque se pagaban los subsidios, no era que no se pagaban, no era que te daban la luz, no era que te daban la luz gratis. Ahora, al hacerlo en forma indirecta, está el enorme efecto redistributivo de ingresos que traía esta forma de pago de los servicios. ¿Por qué enorme efecto redistributivo de ingresos? Porque la estructura tributaria en la Argentina, por lo menos, si Macri deja vigente algo, digamos, ¿no? Pero en general, el derecho tributario, los impuestos cuando nacieron, es para que el que tenga más pague más, y que el que tenga menos pague menos, y con esa torta que se genera de ingresos del Estado se generen acciones que equilibren los grados de desigualdad social en la Argentina. Para hacerlo más gráfico, el caso más que más se lo explica es el caso del transporte urbano de pasajeros, o el transporte de pasajeros. ¿Quién toma el transporte de pasajeros? El que no tiene auto. Los sectores de menores ingresos de la sociedad. Bueno, con el sistema de subsidio, una parte de ese boleto lo pagaba el usuario, y otra parte lo pagaba el tipo que tiene el A4, el Audi A4, el Audi A3, el BMW, las chatas 4x4, que pagaban impuestos, y de esos impuestos se pagaban también el sistema de transporte urbano de pasajeros. Entonces era enormemente redistributivo, porque el que tenía más, el que no usaba ese servicio, también aportaba para pagar ese servicio. Entonces no era que estaba mal, estaba exactamente bien. Es más, si uno teorizaría, digamos, ¿no? Habría que pensar si no tendría que ser el 100% así. Creo que no, sería un desequilibrio, porque también es cierto que ante el desafío del uso racional de la energía es un desafío en la Argentina y en el mundo, y el tema de una energía que no le cueste a nadie te puede terminar pasando como te pasaba en Venezuela, digamos, ¿no? En Venezuela vos ibas a cargar tu combustible, digamos, ¿no? Tu auto, y te salía más caro el café que te tomabas en la estación de servicio que la carga del combustible, digamos, ¿no? Pero la realidad es que el efecto de los subsidios tenía un efecto enormemente distributivo y con un grado de justicia enorme sobre el conjunto de la población, porque los sectores que más tienen ayudaban a pagar esos servicios a los sectores que menos tienen. Y digo claramente, en el tema del transporte se ve claramente, porque el tipo que tiene un Audi en la puerta de su casa, dudo que se tome el 115 para venir al centro, digamos, ¿no? Entonces, sí, bueno, pero ayudaba con sus impuestos a pagar el boleto, ese servicio. Entonces, aquí también hay que ver de qué manera generamos un debate como para tratar de redireccionar el debate cultural. No era simplemente que era una medida demagógica. No era que vos no pagabas, vos pagabas. Ahora, pagabas de dos maneras. Una, en forma directa a lo que vos consumías, y otro, lo pagabas indirectamente con tus impuestos, que iban a generar los ingresos del Tesoro Nacional, que era lo que terminaba pagando los subsidios. Entonces, el diseño de los subsidios tenía que ver fundamentalmente con esto. Obviamente que el gobierno tiene una mirada exactamente al revés. Quiere eliminar los subsidios para que los sectores más pudientes de la sociedad no tengan que hacer este esfuerzo redistributivo de pagar con sus impuestos parte de los servicios que utilizan los sectores más populares, y que los sectores populares tengan que pagar en forma directa los servicios que usan, y si no tienen la posibilidad de pagarlo, que no los usen. Digamos, de esto finalmente se trata. El gobierno no se equivocó en términos generales sobre lo que
sobre la aplicación del sistema del tarifazo. El gobierno lo que hizo con el tarifazo es aplicarlo desde la lógica del gobierno. Entonces el gobierno primero priorizó recomponer ingresos a las empresas, por eso todo este debate sobre la boca de pozo, sobre el gas en boca de pozo y demás. Segundo, aliviar el peso de los subsidios en la estructura del presupuesto general de la nación, y obviamente que no pensó en la gente. Si hubiese pensado en la gente, nadie hubiese podido imaginar un subsidio de 1.200%. Pero no es que no pensó Aranguren, no pensó Macri tampoco, porque muestra claramente el lugar donde está parado el gobierno. Es un gobierno clasista, digamos, ¿no? Clasista que defiende claramente sus intereses de clase. Sí. Yo no conozco dónde viven los funcionarios, pero no me imagino que no vivan o en Recoleta, o en Palermo, o en San Isidro, o en Vicente López, o en Nordelta. De ahí no pasan. Digamos, ¿no? Viven todos ahí y deben ser amigos, muchísimos de ellos, o conocidos de los últimos 30 años. Es un gobierno clasista, claramente clasista. Entonces, la acción de llevar adelante ese tarifazo escondía estas dos mentiras, ¿no? Porque demonizan los subsidios están mal, los subsidios hay que terminarlos, pero generó este tarifazo la primera reacción civil de la sociedad civil ante el gobierno de Mauricio Macri. En esto hay que recordar un poco la historia, porque los hechos son muy vertiginosos y nos llevan a lugares o a tratar de pasarlos rápidamente, ¿no? Pero las multisectoriales se crearon casi invisibilizadamente, casi en silencio. Las primeras movilizaciones que convocaron las multisectoriales eran muy pequeñas. Los primeros amparos en general que se presentaron, todos fueron rechazados. Las multisectoriales fueron impulsadas fundamentalmente por las asociaciones empresarias, organizaciones de defensa del consumidor. Hay que preguntarse la ausencia de la dirigencia del movimiento obrero en todo lo que fue el desarrollo de las multisectoriales. Teóricamente tendría que haber sido un colectivo que tendría que haber estado presente en el desarrollo de cada una de esas acciones, pero esas multisectoriales, un amparo por aquí, otro amparo por acá, una movilización por aquí, otra movilización para allá, poca, mucha, más o menos, algún amparo que terminó cerrando, hasta que la Cámara Federal de La Plata saca una resolución que anula el tarifazo para el conjunto el tarifazo de gas para el conjunto de los argentinos, y ahí empieza a cambiar la situación. Es cierto también, ¿no? La sociedad reacciona cuando llega a las situaciones límite, ¿no? Entonces, mientras uno decía 400%, 500%, 1000%, era una cosa. Cuando lo viste en tu boleta, entonces ahí apareció la reacción. Pero quiero decir que la sociedad actúe de esa manera es entendible. Lo que no es entendible es que la política no haya actuado de esa manera. Porque la política llegó después de las multisectoriales. Es más, llegó después del fallo de la Cámara Federal. Cuando la Cámara Federal de La Plata lanza el fallo, recién aparece una sesión en el Congreso que deriva finalmente en que el ministro de Energía, Aranguren, vaya al Congreso y tenga que responder una cantidad de preguntas, y bueno, y que finalmente pase lo que pase con lo de la Corte Suprema de Justicia. En esto también digo que tiene que ver quizás con algo que voy a empezar a charlar en un ratito, digamos, ¿no? En cuáles son los desafíos de la política en estos tiempos, pero creo que esta cosa que Cristina ha dicho del Frente Ciudadano, o que ahora le ha dado una vuelta de la construcción de la nueva mayoría, ahí en esas multisectoriales hubo Frente Ciudadano. Ahí hubo argentinos que venían de distintas procedencias políticas, de distintas procedencias ideológicas, que estaban afectados por una política del gobierno de Mauricio Macri, que decidieron unificar una acción, generar un consenso para interpelar al gobierno a partir de ese hecho puntual.
Entonces me parece que también es una experiencia, claramente que como experiencia política y como experiencia de militancia política ante lo que significa un proyecto hegemónico que tiene el macrismo para el conjunto de los argentinos, me parece que es a tomarlo en cuenta y a tomarlo en consideración. Es cierto también que los sectores más movilizados alrededor de la cuestión del tarifazo fueron los sectores de clase media. Y es cierto también que las problemáticas son distintas. Así como el sector de clase media puede ser el sector más movilizado por la cuestión del tarifazo, cuando uno desciende en la pirámide social, la problemática empieza a ser el hambre. Entonces, que es la otra cara de la realidad socioeconómica de la Argentina, ¿no? 30-40% más de chicos que comen en los comedores escolares, los chicos que atienden las organizaciones que atienden la gente que está en la calle tienen datos de que es muchísimo más. Nosotros estamos haciendo acá en Rosario, un grupo de compañeras están haciendo un relevamiento de cómo es en las distintas escuelas, según la zona, cómo ha repercutido, digamos, no es lo mismo la cantidad de chicos que aumentan en la zona sur o en la zona oeste que en la zona norte o que en el centro de la ciudad. Hay argentinos que ya están con una sola comida por día, que reemplazan la cena por una taza de mate cocido y un pedazo de pan. Las madres de vuelta, las docentes cuentan que de vuelta aparece el panorama que aparecía en los 90, que las madres se quedan hasta que coma el último chico para ver si queda algo de resto de comida para llevarse a su casa. Muestra claramente el perfil del gobierno, ¿no? Porque el perfil del gobierno es Margarita Barrientos y los piletones. Entonces, vos la tenés a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que hace propaganda o hace publicidad diciendo que aumentaron la cantidad de comedores escolares, cuando en realidad lo que nosotros no queremos, o la cantidad de comedores populares, lo que no queremos es que haya comedores, digamos, ¿no? Que los chicos coman en su casa, digamos, ¿no? Entonces es exactamente al revés, no es un indicador del cual uno pueda sentirse orgulloso, que tenga que tener más comedores o que tenga que tener más raciones, es un indicador del cual uno tiene que tener vergüenza. Pero tiene que ver también con la lógica de los 90. En la lógica de los 90, el problema del hambre, el problema del trabajo, no era un problema de la política económica, era un problema social. No se atendía, no se sacaba la conclusión de que el problema era la cuestión de la política económica, era un problema que se necesitaba claramente acción social. Entonces, este escenario es el escenario que empieza a verse en toda la Argentina y con reacciones variadas. Yo creo que hay un punto de inflexión en el fallo de la Corte. Hay un punto de inflexión porque es la primera derrota política, institucional y social que recibe el gobierno. El fallo de la Corte, independientemente de que se quedó a mitad de camino, que podría haber sido más extenso y demás, lo que hay que dimensionarlo, que tampoco lo han hecho por bueno estos tipos, digamos, ¿no? Después tienen que salir a la calle, digamos, esto es el problema, digamos, ¿no? Lo que hay que dimensionar es que el fallo de la Corte es tan malo para el gobierno porque es inversamente proporcional al aprete que le pegaron a la Corte antes del fallo, al aprete que el gobierno en forma directa y que los medios de comunicación adictos al gobierno, sobre todo ese fin de semana previo, generaron sobre los miembros de la Corte para que saquen un fallo de legitimar, legalizar todo lo que significaba el cuadro tarifario. Y allí empezó a construirse otra historia en la Argentina, porque la verdad que independientemente de que quedaron afuera las pequeñas y medianas empresas, yo creo que en la medida que se vayan generando los amparos, no creo que exista un juez
en la Argentina que te tire un amparo en contra a una pequeña y mediana empresa a partir de lo que pasó. Seguramente el dictamen de Gil Carbó va a ser condenatorio también del tarifazo en electricidad y seguramente sacarán un fallo similar en la electricidad del que sacaron en gas. Entonces, toda una problemática para el conjunto del gobierno, y es cierto que el gobierno a partir de ahí aumenta ese déficit fiscal claramente autoinfringido, y que con el aumento del déficit fiscal autoinfringido lo que tiene que hacer es recurrir a más endeudamiento, y está viendo el gobierno que le cuesta más difícilmente tener más endeudamiento. Entonces, si el gobierno nacional no puede conseguir tan fácilmente endeudamiento, lo primero que va a hacer es restringir el endeudamiento de las provincias. Y si las provincias no pueden endeudarse, en cualquier momento empiezan a sacar cuasimoneda, porque esto es el ciclo, digámonos, de lo que está haciendo. La Argentina se endeudó en 44 mil millones de dólares más a partir del gobierno de Mauricio Macri. 15 mil millones de dólares con la toma para pagarle a los buitres, 20 mil millones de dólares más que tomó el Estado Nacional y 9 mil que tomaron las provincias. Este es el escenario, es enorme el endeudamiento. ¿Por qué lo pudieron hacer? Bueno, por la herencia recibida, por la baja tasa de endeudamiento con la cual nosotros dejamos el gobierno. Esto es lo que ha sido. Entonces, el gobierno tiene claramente allí un grado de complicación y un grado de preocupación. Y entonces, fíjense ustedes que como forma de tratar de retomar la iniciativa, empiezan la campaña del miedo, digamos, ¿no? Hecha por ellos, ¿no? Que es esta campaña de estos días, ¿no? Es una campaña peligrosa. El titular de Clarín creo que fue el jueves o el viernes, cuando dice: el kirchnerismo impulsa las movilizaciones sociales para tapar las denuncias de corrupción, es exactamente al revés. El gobierno impulsa las denuncias de corrupción para tratar de tapar las protestas sociales que aparecen a lo largo y ancho de la Argentina. Es notable, nosotros tuvimos 12 años en el gobierno y nunca nos amenazó nadie, y a estos tipos los amenazan todos los días, ¿viste? Es una cosa de loco, ¿viste? Digamos, ¿no? La Nata hoy escribe en Clarín un editorial que está en una mezcla, digamos, a punto de llamar a la Plaza del Sí, digamos, estilo Neusta, digamos, ¿no? en la década del 90, pero hablan de todas las cosas que venían hablando, de poner palos en la rueda, bueno, y después de los grupos minoritarios, sectarios pero violentos. Bueno, yo tengo para mí que en cualquier momento generan las condiciones para declarar el estado de sitio en la Argentina. Entonces, declarar el estado de sitio en la Argentina es generar alguna sensación así de inestabilidad, de que hay alguien que está desestabilizando, que no son los partidos políticos mayoritarios, que deben ser sectores minoritarios y demás, pero te generan alguna situación de declarar el estado de sitio, de quitarte restringidamente algunas libertades individuales, y de esa manera lograr disciplinamiento social. Nosotros impulsamos esta semana con compañeros de los movimientos sociales más cercanos a nosotros la marcha de los cochecitos, que la verdad que salió muy bien, que salieron para reclamar un aumento para la asignación especial, para la asignación universal por hijo, y los mismos compañeros de los dirigentes sociales conviven y toman las decisiones con el miedo a la represión. Porque se ha visto lo que sucedió en Puente Pueyrredón, porque se ha visto lo que sucedió en Parque Iraola, porque hay una cantidad de hechos que tienen que ver con este escenario. Pero la idea de generar de que en realidad las cosas al gobierno le van mal, porque hay un clima de desestabilización, porque hay una cantidad de argentinos que están detrás de desestabilizar al gobierno, está tratando de generar un escenario para que el gobierno diga: bueno, miren, la verdad que tengo que ver encontrar a quienes desestabilizan. Entonces, por eso tomo una decisión de estas características. No la van a tomar ahora,
porque en este escenario necesitan pasar por el Congreso. Sí la pueden tomar a partir del 30 de noviembre cuando terminan las sesiones ordinarias y generar algún tipo en diciembre que genere también un condicionamiento para lo que sucede, para lo que termine sucediendo al final del año, ¿no? Pero está claro que esta reacción aparece después de lo que fueron las peores semanas del gobierno y que van a seguir siendo las peores semanas del gobierno en el marco de lo que fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Para terminar el bloque económico, lo único que uno puede pronosticar en este segundo semestre del año es que la conflictividad social va a ir en aumento. Porque no hay ninguna medida económica que nos pueda hacer pensar de que esta situación económica no solamente no se modifique, sino que no se profundice. Todo indicaría que se va a profundizar. El mayor problema no es el 11,7% de desocupación, el mayor problema es que tengamos el 12,7 o el 14 en diciembre de este año, porque la situación económica se profundiza. Esto porque no hay en el horizonte de parte del gobierno ninguna medida ni ninguna decisión económica que pareciese que vaya a tomar en este sentido. A veces, no todos los días, pero a veces pienso que si no es el propio gobierno el que no quiere generar las situaciones del estallido o que genere las situaciones del grado de desestabilización para tener una reacción en sentido contrario, inversamente proporcional, ¿no? En esto también yo creo que hay que tener muchísima claridad en cuanto al accionar nuestro, ¿no? Porque van a tratar de buscarnos o de provocarnos y la respuesta nuestra nunca puede ser la violencia, ¿no? Nosotros cada vez que se ejerció la violencia en la Argentina, lo que terminaron perdiendo fueron los sectores populares. Entonces en eso hay que tener mucha claridad, ¿no? Los hechos cada vez son más hartos evidentes. Salen los indicadores de desocupación y al otro día la imputan a Cristina, ¿no? 24 horas trataron de imputarla a Cristina, con lo que después con el audio de Marijuán quedó claramente demostrado que es una operación política, no tiene nada que ver con el accionar de la justicia y la verdad que en la Argentina Marijuán, después de lo que hizo, siga siendo fiscal, muestra que la justicia está al garete, ¿no? Y que cualquiera de los dirigentes del kirchnerismo, empezando por Cristina, estamos con libertad condicional, porque te pueden inventar lo que quieran, cuando quieran y como quieran, y nadie dice nada. Y nadie dice absolutamente nada. Bueno, una reflexión lo más rápida posible sobre la cuestión de la política y sobre todo de lo que puede llegar a pasar de acá para adelante. Los primeros meses del gobierno de Macri funcionó, el sistema político diseñado por Macri funcionó elocuentemente a favor de Macri, ¿no? Macri diseñó un sistema político en donde convivían oficialistas y opositores responsables, y esos oficialistas y opositores responsables le generaron todas las condiciones para sacar las iniciativas políticas y legislativas que Macri necesitaba en el Congreso de la Nación. Logró nombrar los 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia, logró el apoyo a los fondos buitre, logró la modificación de la ley provisional. Hay que recordar el voto, ¿no? Porque después seguramente se van modificando, ¿no? Como cuando uno lo lee a Massa a principios de cuando fue el tarifazo, tiene declaraciones condescendientes con el tarifazo y aparece ahora como siendo el gran opositor o intentando ser el gran opositor de lo que fue el tarifazo. Pero ciertamente todo ese sistema político integrado por el masismo Frente Renovador, por la Unión Cívica Radical, por el PRO, por el socialismo de Santa Fe, por sectores del peronismo, votaron todos a favor de los fondos buitre, votaron todos a favor de la reforma del sistema provisional, todos brindaron el acuerdo a los jueces de la Corte y no se opusieron en nada al gobierno de Mauricio Macri.
porque no se puede contar como hecho opositor una declaración que no tiene ningún tipo de situación vinculante, ¿no? Entonces, ese sistema político funcionó de maravillas mientras el grado de deterioro de la cuestión socioeconómica no se profundizaba. Cuando se profundiza el grado de deterioro de la cuestión socioeconómica, fundamentalmente cuando pasa lo que pasa con los tarifazos y que hacíamos referencia recién, ese sistema político entra en crisis. Entra en crisis, o a medias entra en crisis, y fundamentalmente los que más complicados están son el Frente Renovador y el peronismo acuerdista o el peronismo conciliador. Porque mientras a Macri le iba bien, ellos hacían política sacándose una foto con Macri o con algún ministro del gobierno. Cuando a Macri las cosas no le empiezan a ir bien, no saben con quién sacarse una foto porque no se pueden sacar una foto con Cristina, aunque no estarían en cualquier momento, pegan la vuelta y terminan sacándose alguna cuestión de esa característica. Pero ese intento de sistema político era el plan hegemónico del macrismo y es el plan de intento hegemónico de la derecha, del Círculo Rojo, el establishment, como decíamos en los 90, o la sinarquía internacional, como decía Perón en la década del 70, digamos, ¿no? Que es ese Círculo Rojo que tiene que es un sistema político en donde hay un oficialismo y hay una oposición responsable, pero en donde en realidad el cuestionamiento a la política económica, a los sistemas de poder, no existe. Ese sistema político se quedó con una única herramienta para tratar de deslegitimar al kirchnerismo. Porque ya no puede deslegitimar la política económica, no puede deslegitimar la política de subsidio, no puede deslegitimar ninguna de las políticas seriamente, no se sostienen, digamos, ¿no? Porque la realidad es que cuando cualquier compañero nuestro le dice, bueno, pero decime vos, ¿cómo estabas hace un año y cómo estás ahora? ¿Le compraba más ropa o menos ropa a tus hijos? ¿Comías mejor o peor? Ahí se acabó la discusión. Lo único que le queda a ese sistema político es la destrucción de la política vía las denuncias de la corrupción. Entonces, y en la destrucción de la política vía las denuncias de corrupción, ni siquiera tienen el impedimento de llevarse puesto a la misma política de la derecha o a los mismos dirigentes políticos de la derecha. Digamos, al Círculo Rojo no le interesa la política. Cuanto menos política haya, es mejor, porque mejores son las condiciones que tienen ellos para imponer sus propias decisiones políticas que representen a sus propios intereses. Entonces, no les preocuparía si la conclusión de la sociedad en el año que viene es todos los políticos son chorros, no les preocuparía eso. La verdad que no les preocuparía, por más que incluyan al macrismo en esa denuncia, porque la realidad es que lo que hacen es tratar de quitarle al pueblo argentino la única herramienta que tiene el pueblo como para producir transformaciones, que es la política. Nosotros no tenemos otra herramienta. No tenemos las corporaciones, no tenemos el poder económico, no tenemos el poder financiero. No, la única herramienta que tiene el pueblo argentino para producir transformaciones son los gobiernos nacionales y populares. Entonces, si los gobiernos nacionales y populares son desacreditados por denuncia de corrupción y que van más allá de desacreditar a los espacios políticos nacionales y populares, sino que van con profundidad a tratar de desacreditar claramente la política y desacreditar a los políticos, decir, bueno, nadie que hace política no lo hace en un sentido de altruismo, de generar acciones que sean en beneficio para el conjunto de la sociedad, sino que lo que hacemos política la hacemos exclusivamente para beneficio personal. Entonces generan un escenario en donde el poder está en las corporaciones y la clase política parece claramente repudiada. Yo creo que lo que van a hacer en este segundo semestre del año es fundamentalmente intensificar ese sistema de denuncias, porque no le ha quedado otra herramienta política como para
tratar de sostener de que su gobierno es un gobierno mejor de lo que fueron los 12 años anteriores. Es más, yo creo que si el Fondo Monetario viene ahora a la Argentina en septiembre, octubre, seguramente le dirá: señor Macri, usted va bien, pero va lento. Entonces le van a exigir más ajuste, porque la forma que tiene la derecha para resolver el déficit fiscal no es crecimiento económico, sino es reducción del gasto. Entonces eso es personal, eso es privatizaciones, eso es todo lo que se pueda generar en esos términos, que es lo que vimos durante tantos años en la década del 90 y lo vimos también durante la dictadura del 76, del 76 al 83, ¿no? En ese marco, ¿cuáles son los desafíos nuestros como espacio político? Partiendo de la base que somos el espacio político al cual el sistema, la derecha, el gobierno, el círculo rojo, el establishment y los opositores responsables quieren que desaparezcamos. Nunca tan apropiada aquella frase de John William Cook sobre el peronismo, digamos, ¿no? Que decía que el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Bueno, hoy eso es aplicado claramente al kirchnerismo. El kirchnerismo nos quieren presentar como una secta, como una especie política en extinción, asociada inmediata y maniqueístamente a los procesos de corrupción. Y ese es el escenario. Bueno, entonces a mí me parece que nosotros tenemos que tener en eso algunas claridades o algunas cosas lo más precisa posible. Yo creo que no es momento de que nosotros como espacio político salgamos a tratar de convencer a la sociedad que la sociedad se haga kirchnerista. Digamos, nosotros lo que necesitamos como espacio político es que la sociedad tenga una clara conclusión condenatoria del proceso que lleva adelante Mauricio Macri. Para decirlo con claridad, si mañana hay un compañero que pierde su trabajo, que sepa que lo perdió porque Macri lo echó. Macri le mandó el telegrama de despido. No me interesa que diga que además lo consiguió por Cristina. Lo que nosotros necesitamos en esta etapa es fundamentalmente que la sociedad argentina avance en su calificación condenatoria de este proceso político, independientemente de cualquier otra consideración. Porque la derecha es muy maniqueísta y te genera trampa. Entonces te dice, vos criticás al gobierno, entonces sos opositor. Si sos opositor, sos kirchnerista. Y sos kirchnerista, sos corrupto. Entonces, esto es. Entonces, al que está en ese proceso, nosotros le tenemos que aliviar el camino. No le tenemos que decir, tenés que hacerte kirchnerista. Porque le haces el juego claramente, claramente a ellos. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es que ese argentino que votó de una manera o que votó de otra, asuma la condena de este modelo político. Y de este modelo político y de este modelo económico. Ya será el año que viene, o más adelante, el momento de tratar de representarlos en términos electorales, ese grado de consenso opositor. El gobierno tiene una cuenta para el año que viene, que es con el 32-33% de las elecciones que el gobierno considera que es una buena elección. Hay que lograr que el gobierno saque menos del 30%. Si el gobierno saca menos del 30 en las elecciones del año que viene, el 25, el 26, el 27, ya es otro cantar en la política argentina. No se sostiene un gobierno con el 24 o 25% de los votos, salvo la experiencia de Néstor, que era el 22%, pero era un 70% que no pudo obtener en un balotaje, porque el balotaje, 70 o 80% que no pudo obtener en un balotaje. Entonces nosotros, en esta etapa, en lo que queda de acá a final del año, lo que tenemos que intentar hacer es transitar fuertemente ese camino. Con experiencias abiertas, con experiencia de búsqueda de consensos unitarios,
tratando de explicar lo que tengamos que explicar, pero también de escuchar a los argentinos que están llevando adelante un proceso de estas características. Entonces, a mi criterio, me parece que ese es uno de los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. El peronismo seguramente va a generar, va a estar tensionado en los próximos tiempos. Hacia el peronismo, yo también tengo una reflexión, ¿no? Yo creo, algunos compañeros me lo han escuchado en más de una oportunidad, pero creo que el colectivo social que construyó el kirchnerismo durante todos estos años es un colectivo muy fuerte, integrado por sectores populares e integrado por sectores de clase media por sobre todas las cosas, digamos, ¿no? Ese colectivo social, he dicho que hay más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes, hay más kirchnerismo en el pueblo argentino que dirigente dispuesto a representarlo, creo que es exactamente así. Ese colectivo nos puede perdonar una cantidad de cosas, errores u horrores, nos puede perdonar hasta lo de López. Digamos, lo que ese colectivo no nos va a perdonar es que lo traicionemos en términos ideológicos. Y la traición en términos ideológicos es parte de eso que puede ser calificado traición, es volver a decirle a ese colectivo de kirchneristas que voten a dirigentes que después, una vez que llegan al Congreso de la Nación, hacen lo que quieren. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de construir como experiencia electoral de acá al año que viene es construir una experiencia electoral en donde los dirigentes políticos que integren las listas del kirchnerismo no sean ni Lenin ni Trotsky, sino que sean simplemente dirigentes políticos que estén dispuestos a representar los ideales que dicen representar en el momento del proceso electoral. Y que nadie se vaya a llevar una sorpresa. Porque ya no va a haber justificativo en esta elección. Porque sobre el proceso pasado, el justificativo era: nosotros construimos una fuerza política desde el poder. El kirchnerismo es una fuerza política que se construyó desde el poder. Con el 22% de los votos tuvimos que gobernar, entonces gobernaste con parte de lo que venía. Hubo impulsos renovadores. Con Néstor entre el 2003 y el 2005, por sobre todas las cosas, si se quiere hasta el 2007. Yo soy parte de ese impulso renovador. Era concejal de Rosario y terminé presidente del bloque de diputados. Y con Cristina, fundamentalmente después del 2011, con la posibilidad de una cantidad de compañeros de las organizaciones juveniles tuviesen responsabilidades institucionales. Ahora, el resto de lo que venía era lo que estaba en los 90 o era hijo de lo que estaba en los 90, y ahora sabemos, una vez que nos acompañó hasta el 9 de diciembre y el 10 de diciembre nos dijeron buenas noches, mucho gusto, ahora nosotros seguimos nosotros por nuestro camino. Ahora, eso que tiene una lógica de justificación, la misma lógica con la cual el PT explica su alianza con el PMDB. Acá sería casi como que nosotros teníamos el PT y el PMDB en el mismo partido, digamos, ¿no? Pero más o menos una cosa de esa característica. No tiene lógica estando en la oposición. Porque en la oposición nosotros no tenés ninguno de ese tipo de condicionamiento. Entonces tenés mayor libertad como para tratar de diseñar una estrategia política electoral que tenga que ver más con tus ideas y menos con los condicionamientos que a veces tiene o que a veces lleva adelante las situaciones de poder. Pero eso también va a significar un camino. El camino, porque que ese kirchnerismo que es más potente en la gente se exprese electoralmente dependerá de la claridad de las opciones que tenga. Si no, terminará eligiendo como quiera, digamos, ¿no? Porque en las elecciones no va a estar Cristina, al menos no creo yo que esté. Entonces, porque si está Cristina hay una cantidad de discusiones que desaparecen, digamos, ¿no? Entonces vos ubicás el radar, el GPS donde está Cristina y listo, se acabó la cuestión. Pero si se construyen las opciones, yo estoy seguro que esa base de kirchnerismo va a estar acompañando. No, estoy convencido que los peronistas no quieren
que quieren, para ponerlo en términos positivos, digamos, ¿no? Un kirchnerismo más cercano a Cristina que un kirchnerismo más cercano a Macri. Hay que plantear solamente esta opción y decirle, bueno, acá estamos los kirchneristas que queremos estar cerca de Cristina, acá están los kirchneristas que se sienten más cómodos con Macri, y que el pueblo peronista termine decidiendo y termine tomando la decisión que quiera tomar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que también eso será parte del debate del año que viene, ¿no? Sí creo que hay que estar muy atento a todo lo que signifique la conflictividad social. Lo que hemos vivido esta semana, el paro de los docentes fue importante, el paro y movilización fue importante en todo el país. No es menor, porque debe haber habido una cantidad importante de docentes que han votado a Mauricio Macri. Debe haber habido una cantidad importante de docentes que han votado a Mauricio Macri. Entonces ahí también en esa decisión hay frente ciudadano. Cada vez que le impidan a un sector gremial no participar en el proceso de reapertura de paritaria, seguramente va a haber tensión. Habrá que ver qué hace la CGT, si la CGT es una conducción más combativa o una conducción más conciliadora. Hay un hecho que me parece importante destacar en todos estos reacomodamientos que hubo en el movimiento obrero este último tiempo, que es lo que sucedió con la corriente federal sindical, este grupo de dirigentes que eran ex MTA y al cual se ha sumado Palazzo y la Federación Gráfica Bonaerense, que me parece que tienen en el horizonte un rol a jugar importante o interesante, que es similar al que jugó el MTA durante la década del 90. En la década del 90, ustedes se acuerdan, la CGT no existió. Estaba el hermano del que hoy es uno de los triunviros, ¿no? Héctor Daer, que creo que le hizo un paro a Menem en el último día de gobierno de Menem, digamos, ¿no? Como para decir, loco, no me voy a ir sin hacer un paro, ¿viste? Digamos, ¿no? Una cosa de ese tipo. Pero el MTA, que sin romper en la CGT, estaba dentro de la CGT, tenía un rol de protagonismo distinto y jugó un rol importantísimo, y me parece que este grupo está en ese camino. Seguramente la semana que viene es la marcha federal que organizan las dos CTA, tendrá una repercusión importante, por la información que tengo y por los plenarios que vienen haciendo y las reuniones que vienen haciendo los compañeros en distintos lugares del país, y ese va a ser un elemento como para tener en cuenta, y se van a multiplicar naturalmente las movilizaciones y la protesta social, porque el deterioro de la situación socioeconómica seguramente va a seguir agravándose en tanto en cuando las políticas no cambien o no tengan algún tipo de modificación. ¿La política va a cambiar? Bueno, ese esquema que describí de que es el modelo ideal de Macri puede llegar a tener resquebrajamiento en función de cómo evolucione la cuestión social. Si evoluciona la cuestión social, esos dirigentes están predispuestos a aclamar, a ubicarse según donde sopla el viento. Bueno, seguramente pueden llegar a cambiar de posición, y bueno, ahí se generará un debate sobre lo que nosotros tenemos o podemos hacer. Y una última reflexión sobre el tema del vamos a volver. El vamos a volver no puede ser un regreso al pasado. El vamos a volver tiene que convertirse en una puerta hacia el futuro. Nosotros vamos a volver si logramos construir una nueva propuesta que enamore a todos los argentinos. Esa propuesta deberá contener inexorablemente lo mejor que hicimos durante todos estos años, cambiar aquellas cosas que hicimos o que nos equivocamos y hacer aquellas cosas que no hicimos. Pero tiene que ser mirando hacia el futuro, ¿no? Yo siempre cuento, digo, en los 80, que fue mi primera campaña electoral, en el 83, el afiche más lindo que vi en toda la campaña era uno de equipos de difusión que decía: los días más felices de los trabajadores fueron peronistas. Y era el más lindo, y seguramente el más lindo de toda la campaña, pero perdimos las elecciones. Digamos, no alcanza con decirle a los argentinos, con nosotros estuvieron mejor. Va a ser
un piso enorme para el debate y para la discusión, pero hay que plantearlo de acá para adelante. Bueno, muchas gracias.